Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy conmigo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet, que ha hecho latir corazones a mil y que para muchos ha sido como una montaña rusa de emociones. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente de esa supuesta canción de la pedida de mano, que ha circulado por las redes sociales. Prepárense porque esto va a ser intenso. Antes de que empecemos a desgranar todo este asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, consideren seriamente suscribirse al canal. Aquí encontrarán un montón de contenido sobre sus series favoritas, chismes de celebridades de los buenos, teorías locas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Denle clic a ese botoncito rojo y únanse a esta comunidad que cada día crece más. Y si ya son parte de la familia, gracias por su apoyo incondicional. Bien, ahora sí, pongámonos serios. La historia de Kerem y Hande es como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos actores guapísimos protagonizando una serie que se convierte en un fenómeno mundial, y que luego, la magia traspasa la pantalla y se enamoran en la vida real. De película. Todos fuimos testigos de su romance, de sus miradas cómplices, de sus viajes juntos, de sus demostraciones de cariño públicas. Era pura miel. Por eso, cuando se separaron, muchos quedamos con el corazón roto. Lo confieso, yo también. Y ahora, con todo este revuelo de la canción, la esperanza renace en muchos de nosotros. Pero, ¿de qué canción estamos hablando exactamente? Pues bien, resulta que ha estado circulando una canción, supuestamente escrita e interpretada por Kerem Bürsin, dedicada a Hande Erçel, y que, según algunos rumores, habría sido la canción que Kerem utilizó para pedirle matrimonio a Hande. Imagínense la escena. Romántico a morir, ¿verdad? La canción habla de un amor profundo, incondicional, de una conexión única entre dos almas. Las letras son muy sentidas, muy personales, y la melodía es preciosa. Obviamente esto ha desatado una ola de especulaciones y fantasías entre los fans de la pareja. Pero aquí viene el pero gigante. La verdad es que no hay ninguna confirmación oficial de que esta canción sea realmente de Kerem Bürsin. De hecho, no hay ninguna prueba sólida de que Kerem Bürsin haya escrito o interpretado alguna canción sobre Hande Erçel, ni sobre nadie más, para ser honestos. Todos los rumores que han surgido se basan en suposiciones, interpretaciones y, bueno, un poco de deseo colectivo de que Kerem y Hande vuelvan a ser Kerem y Hande. Entonces, ¿de dónde viene la canción? Esa es la pregunta del millón. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que es una canción creada por fans, inspirada en su historia de amor. Otros que es una canción de un artista desconocido que fue erróneamente atribuida a Kerem. Y otros, más conspiranoicos, creen que es una estrategia de marketing para generar expectación y mantener viva la llama de la pareja. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que esta canción ha tocado la fibra sensible de muchos fans. Ha reavivado la esperanza de una reconciliación, ha recordado los momentos más dulces de su relación, y ha alimentado la fantasía de un final feliz. Y no los culpo. Yo también me dejo llevar por la fantasía de vez en cuando. ¿Quién no sueña con un amor de película? Pero, siendo realistas, tenemos que separar la ficción de la realidad. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Su relación, como cualquier otra relación, pudo haber tenido sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Y por las razones que sean, decidieron tomar caminos separados. Y aunque nos duela, tenemos que respetar su decisión. Es cierto que nos encantaba verlos juntos, que nos emocionaba su amor, pero no podemos obligarlos a estar juntos si no quieren estarlo. Ellos son los que tienen que decidir qué es lo mejor para ellos. Ahora bien, esto no significa que debamos perder la esperanza por completo. En el amor, como en la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Quién sabe, tal vez el destino tenga preparado un reencuentro para Kerem y Hande en el futuro. Tal vez algún día volvamos a verlos juntos, felices y enamorados. Pero hasta que ese día llegue, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos individualmente, respetar sus decisiones, y seguir disfrutando de su trabajo como actores.
Y hablando de su trabajo como actores, hay que reconocer que ambos son increíblemente talentosos. Ande está arrasando con sus nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su carisma en cada papel. Y Kerem, por su parte, sigue conquistando corazones con su atractivo y su talento actoral. Ambos tienen un futuro brillante por delante. Así que, en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, ¿por qué no celebramos su talento, su trabajo y su individualidad? ¿Por qué no les enviamos mensajes de apoyo y buena energía, deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales? Creo que eso sería mucho más positivo y constructivo. Y con respecto a la canción, bueno, sigamos disfrutando de ella, pero sin atribuirla falsamente a Kerem Bürsin. Disfrutemos de la melodía, de las letras, de la emoción que transmite, pero sin crear falsas expectativas. Al final, la música es para eso, para hacernos sentir, para inspirarnos, para conectarnos con nuestras emociones. En resumen, mis queridos amigos, la canción de la pedida de mano, de Kerem y Hande es un misterio. No hay pruebas de que sea realmente de Kerem Bürsin, pero ha despertado la esperanza y la fantasía de muchos fans. Es importante separar la ficción de la realidad, respetar las decisiones de Kerem y Hande y celebrar su talento individual. Y sobre todo, seguir disfrutando de su trabajo como actores. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me encantó compartir mis pensamientos con ustedes. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que ustedes son libres de tener la suya. Lo importante es que podamos tener una conversación abierta y respetuosa sobre este tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Y quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto de la canción? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, aquí empieza la ampliación del artículo y ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande no es solo una historia de amor. Es también una historia de éxito, de presión mediática, de expectativas imposibles y de la compleja relación entre la fama y la vida personal. Profundicemos un poco más en cómo se conocieron. Fue en el set de Sen Kalkam Tok Tok, ¿Es eso amor?, una comedia romántica turca que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era palpable. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, irradiaban una conexión que trascendía la pantalla. Y claro, los fans no tardaron en darse cuenta. Empezaron las especulaciones, los rumores, las fotos tomadas a escondidas, la presión mediática creció exponencialmente. Al principio ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y el fuego entre Kerem y Hande era cada vez más evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de cariño en público, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. Y el mundo explotó de alegría. Los fans estaban eufóricos. Anker, como los llamaban cariñosamente, se había convertido en la pareja del momento. Su relación era vista como un cuento de hadas moderno, la prueba de que el amor verdadero podía existir incluso en el mundo despiadado del espectáculo. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La presión mediática, la distancia, debido a sus agendas de trabajo, y las diferencias personales, comenzaron a erosionar la relación. Los rumores de crisis empezaron a circular, y aunque ambos intentaron mantener la fachada de perfección, la verdad era que su amor estaba pasando por un momento difícil. Y entonces llegó la noticia de su separación. El shock fue enorme. Los fans estaban devastados. ¿Cómo era posible que Anker, la pareja perfecta, el ejemplo de amor verdadero, se hubiera roto? Las razones de la separación nunca fueron reveladas públicamente,
pero se especuló mucho sobre la influencia de sus apretadas agendas de trabajo, la intromisión de los medios y la dificultad de mantener una relación bajo constante escrutinio público. Después de la separación, ambos se mantuvieron relativamente discretos sobre su vida personal. Se enfocaron en sus carreras y trataron de seguir adelante. Sin embargo, el fantasma de Anker siempre estuvo presente. Cada vez que se les preguntaba sobre su relación, respondían con evasivas o con declaraciones ambiguas que solo alimentaban la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego esta misteriosa canción de L. A pedida de mano. El hecho de que no haya una confirmación oficial sobre su autoría solo aumenta el misterio y la especulación. ¿Es realmente una canción escrita por Kerem para Hande? ¿O es una simple estrategia de marketing para mantener viva la llama de la pareja? Analicemos un poco más las posibles teorías. La primera, y quizás la más romántica, es que la canción sea realmente de Kerem. Imaginemos la escena. Kerem, profundamente enamorado de Hande, decide escribirle una canción para expresarle sus sentimientos y pedirle matrimonio. Una canción llena de amor, de esperanza, de promesas de futuro. Una canción que capture la esencia de su relación y la magia que los une. Suena a película, lo sé. Pero ¿quién dice que la realidad no puede superar la ficción? La segunda teoría, más realista, es que la canción sea de un artista desconocido y que haya sido erróneamente atribuida a Kerem. En Internet, la información falsa se propaga a la velocidad de la luz. Es fácil que una canción se viralice y que se le atribuya a la persona equivocada. Quizás alguien escuchó la canción, pensó que se parecía a la voz de Kerem, y voila, el rumor se extendió como la pólvora. Y la tercera teoría, la más cínica, es que la canción sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, todo vale para generar expectación y mantener el interés del público. Quizás alguien cercano a Kerem o Hande decidió filtrar la canción, sea o no de Kerem, para reavivar la llama de Anker, y así beneficiar sus carreras. No sería la primera vez que se utilizan estrategias de este tipo en la industria del entretenimiento. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que esta canción ha logrado su objetivo, ha puesto a Kerem y Hande de nuevo en el centro de la atención mediática, ha reavivado la esperanza de sus fans, y ha generado un debate apasionado sobre su relación. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te brinda reconocimiento, oportunidades y riqueza. Pero por otro te expone al escrutinio público, te priva de tu privacidad y te somete a una presión constante. En segundo lugar, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complicadas y requieren esfuerzo, compromiso y comunicación. La distancia, la presión mediática y las diferencias personales pueden erosionar incluso el amor más fuerte. Y en tercer lugar, que es importante separar la ficción de la realidad. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer en los cuentos de hadas, pero al final del día, Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Por lo tanto, en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos individualmente, respetar sus decisiones y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Quién sabe, tal vez el destino tenga preparado algo diferente para ellos en el futuro. Pero hasta que ese día llegue, lo mejor es centrarnos en el presente y celebrar su talento y su individualidad. Y hablando de su talento, no podemos dejar de mencionar sus proyectos actuales. Hande está brillando con luz propia en sus nuevos roles, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Y Kerem sigue conquistando corazones con su carisma y su talento actoral, explorando nuevos géneros y desafiándose a sí mismo como actor. Ambos tienen un futuro brillante por delante, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo en los próximos años. Así que, en lugar de centrarnos en su pasado, ¿por qué no enfocamos nuestra atención en su presente y en su futuro? En conclusión, la canción de la pedida de mano, de Kerem y Hande es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo importante no es saber quién escribió la canción, sino lo que representa, la esperanza, la fantasía, el deseo de un final feliz. Así que sigamos disfrutando de la música, del talento de Kerem y Hande, y de la magia del amor. Pero hagámoslo con los pies en la tierra, respetando sus decisiones y celebrando su individualidad. Y ahora sí, mis queridos amigos, esto es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que ustedes son libres de tener la suya. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí contar con su compañía y con sus comentarios. Y quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones aquí abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Quiero saber sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre hay que mantener la esperanza, pero sin perder de vista la realidad. Hasta la próxima.